Ahora sí, vamos a pasar a lo interesante. Necesito una hoja nueva. Esto es un contenido que a veces puede venir en exámenes truculentos y consiste en saber utilizar la versión compleja o versión interesante. La versión clínica del pH. Para esto empezamos con una fórmula que no es como iones hidrógeno y pH. Eso obviamente lo usas en soluciones, en botecitos, ¿no? Pero ¿quién le anda midiendo los hidrogeniones al paciente? Nadie. ¿Qué le mides? Le mides los valores de CO2 y bicarbonato. Y para eso utilizamos la fórmula de Henderson-Hasselbalch. En la fórmula de Henderson-Hasselbalch tenemos que el pH es igual a 6.1, cosa que se conoce como el pKa. ¿Recuerdan eso en bioquímica? pKa. Sí. Este valor, que sería el pKa, es como el valor que tendrías si hubiera exactamente la misma proporción de las cosas. ¿Qué cosas? Las que te voy a mostrar a continuación. Más el logaritmo de el bicarbonato entre los niveles de CO2 multiplicados por 0.03. ¿Ok? Te lo escribí así porque sería como, o me falta un paréntesis, cerrar paréntesis. Pum. ¿Ok? Te lo escribí de la manera en la que la teclearías en una calculadora, porque la fórmula según el libro es pH igual a 6.1 más logaritmo de la cantidad de bicarbonato entre la cantidad de CO2 por la cantidad de 0.03, una constante. Así viene en su libro, ¿sí o no? Como la de arriba. Pero Creo que sí, ¿no? esta es la forma en la que la teclearías en la calculadora. Entonces por eso se las reescribí así. Esos corchetes son paréntesis, pero no quiero que se confundan con letras, por eso los hice cuadrados. Ahora bien, fíjate esto. ¿Qué significa la palabra logaritmo? Más. ¿Cuántas veces multiplicas el 10 o divides el 10 para que te dé un valor, verdad? ¿Te acuerdas que te había platicado que era el pKa? El valor que saldría si estas cosas fueran iguales. Si la concentración de la base conjugada y el ácido débil, ya ven que esto se convierte en bicarbonato, ¿sí o no? Si ya multiplicado o resuelto la proporción entre esto y esto es igual, el mismo número entre el mismo número, ¿qué da? 1. 5 entre 5, 1. 10 entre 10, 1. 50 entre 50, 1. Si tú tienes cantidades proporcionales de esto y de esto, ¿a qué número tienes que exponenciar el 10 para que te dé 1? 0. ¿Cero? Todo exponente 0 da 1. Entonces el resultado de esto, cuando estas cosas sean proporcionales, el resultado de todo esto va a ser 0. Por lo tanto, cuando estas cosas se encuentren en equilibrio, este va a ser el valor de pH. Eso es el pKa. Cuando el ácido y la base se encuentran en equilibrio. ¿Quedó claro? Bueno, ya quedó ese asunto. Ahí está la fórmula de cómo calcularías el pH. ¿Y qué crees? ¿Que te dejan así nada más? ¿Feliz y libre? No. Además de calcular el pH, te pueden decir, ¿sabes qué? Tengo ganas de que me calcules los niveles de bicarbonato. Despeja esta fórmula para bicarbonato.
Es tu primer reto. Ahorita te doy la correcta, pero intenta hacerlo. Bueno, antes de que la sigas despejando, ¿te das cuenta cómo entonces, como te dije, si estaban iguales, se quedaba aquí? Pero, por lo tanto, después, si hay mayor cantidad de bicarbonato, te vas a lo alcalino. ¿Recuerdas aquello que te platiqué? Arriba, directamente proporcional. Abajo, entre más CO2, ácido. Entre menos bicarbonato, menos pH. Entre menos bicarbonato, más pH. ¿Más o menos? Directa e inversamente proporcional. Y allí es como iremos entrando a lo clínico. Eso de, acidosis, alcalosis respiratoria metabólica porque le subió o le bajó el bicarbonato o el CO2. Está bien chido eso. Pero ahorita vamos para allá. Primero vamos a aprender a usar la fórmula. ¿Ya despejaron o qué? A ver, Diego Regalado. Me quedó más o menos, pero creo que es menos 6.1 más pH Ajá. por antilogaritmo. Ah, Y todo eso multiplicado por CO2 por 0.03. casi, casi. Nada más que tú pusiste pH más 6.1. ¿Qué está haciendo aquí el 6.1? Bueno, pero es que pasé el 6.1 negativo. Eso se O llama... sea, Sí, por eso entonces es... la pasé restando. Menos 6.1 más Menos pH. 6.1 más pH. Ok, está bien. Nada más lo escribiste de una manera más complicada. Correcto. ¿Lo tienes bien? Vamos a escribir la fórmula de manera simple para que la tengan ahí a la mano, de la manera en la que la teclearías en la calculadora. Antilogaritmo. ¿Ok? Y aprendan a hacer esto porque ahorita van a hacer unos ejercicios. Antilogaritmo del valor de pH menos 6.1. Porque este 6.1 lo paso restando. Y a todo esto le saco logaritmo, lo paso a hacer antilogaritmo. ¿Se entiende? Ok, ahora a eso luego lo multiplico por CO2 por 0.03. Y esta es la fórmula con la que tú calcularás los niveles de bicarbonato en un paciente en base a los valores de pH y CO2. También se puede despejar para el CO2, pero usas recíprocos inversos y cosas matemáticas que como ni los de la facultad saben, no es necesario verlo. ¿Quedamos claros? ¿Se entiende el concepto del despeje? Ya lo tienen medio empolvado, ya van en buen año de la carrera, hace rato que no lo ven, es normal. Pero aquí tenemos esto listo. Ahora sí, les vuelvo a dibujar el esquema de el ácido carbónico y el CO2 para que ya viendo esta fórmula vean cuál es la relación entre el pH, el bicarbonato y el CO2. El CO2 se suma a una molécula de agua y se convierte en H2CO3, ácido carbónico. El ácido carbónico es ácido no porque él esté ácido, sino porque libera ácido. El hidrógeno ion, el ácido en sí mismo, y un ion bicarbonato, que es la base conjugada. ¿Ok? ¿Queda claro esto? De manera que aquí entiendes... por cierto, esta reacción química la lleva a cabo la
enzima llamada anhidrasa carbónica, que como habrán visto en histología, la usa, por ejemplo, para fabricar ácido para los osteoclastos y degradar ácido y degradar hueso. Para fabricar ácido que se libera al estómago en forma de ácido gástrico. Para disolver el CO2. ¿Cómo viene? Te pregunta de examen. ¿Cómo viaja el CO2 en la sangre? ¿Cómo viaja el CO2 en la sangre? ¿En forma de bicarbonato? Disuelto en forma de bicarbonato, correcto. Y aquí está el porqué. ¿Se entiende? Todo lo relevante de esta cuestión, que el CO2 libera ácido y suelta bicarbonato. Pero si viene mucho bicarbonato, captura al hidrogen y lo convierte en esto y lo puedes expulsar en forma de CO2. La relación metabólica respiratoria. Muy bien. Ahora sí. Algunos se preguntarán de que, oye, ¿por qué lo multiplico por 0.03? ¿A nadie le surgió la duda? ¿Por qué lo multiplico por 0.3? Ah, ok, bien fácil. ¿Me puedes decir en qué unidades se maneja el bicarbonato? Ya vimos que este era el pKa. Una constante para este sistema. ¿El bicarbonato en qué se maneja? ¿En equivalentes? Miliequivalentes por litro. Ya es una cosa disuelta que ya sabemos trabajar, ¿sí o no? Y lo suponemos por la carga negativa que está aquí. Ah, miliequivalentes. Cosa disuelta, ahí. Existe, ya está disuelta, ¿sí? Pero el CO2, ¿en qué no lo manejamos en medicina? ¿Cómo te digo cuánto CO2 tienes en sangre? Milímetros de mercurio. Correcto, se utiliza la presión del gas. Milímetros de mercurio. Y para convertir los milímetros de mercurio en milimoles por litro, ¿ok? Simplemente en milimoles para que entiendas el concepto, lo multiplico por la constante de solubilización o por cuánto se disuelve. ¿Me explico? Es una constante en la cual lo multiplicas para saber cuánto está disuelto. Y aprovecho este momento para explicarte una ley llamada la ley de Henry. ¿Han oído de ella? Tiene que ver con los gases, ¿no? Exactamente, es justo esto que acabamos de hacer. La ley de Henry te dice que hay que... Fíjense, la fórmula está bien ridícula. Una vez más, las fórmulas molestando al mundo. La constante de equilibrio para la disolución de un X gas es igual a esto por P de esto. ¿Qué chingados dice ahí? Ah, aquí dice que lo disuelto es igual a la constante de ese gas por la presión de ese gas. Ah, ok. Para sacar los niveles disueltos de CO2, multiplico 0.03 como constante y para sacarlas de O2, multiplico 0.003 como constante por la cantidad de milímetros de mercurio de ese gas. ¿Se entiende? Y ya nos va a dar milimoles para poderlo comparar con miliequivalentes, algo que ya está disuelto. Esa es la ley de Henry. Es todo de la ley de Henry, no hay más. Anoten estos valores.
Anoten esas leyes de Henry. ¿Por qué? Porque va a haber operaciones en este parcial como esta, en la que tú tienes que calcular la cantidad de CO2 disuelto, multiplicando el CO2 en milímetros de mercurio por 0.03. Oye, pero si yo te lo doy en milimoles, ¿cómo lo pasarías a milímetros de mercurio? ¿Cómo lo harías? Entre 0.03. Dividiendo entre 0.03, correcto. Exacto. Mande. La diferencia de los coeficientes de la ley de Henry hace que, aunque haya poco CO2, ese CO2 se intercambie por oxígeno más fácilmente. La ley de Henry no tiene tanto que ver con esto, pero puede ayudar un poquito a desplazar el oxígeno de la sangre. Como quiera, son moléculas distintas. Sí, sí tiene una relación, pero es lateral. ¿En qué libro viste esa? Lo pensé de repente. Sí puede tener una relación de cómo se disuelve más, le roba el espacio a esta, pero en realidad son distintos, no es directamente relacionada porque ya sabes que cada cosa busca su equilibrio, ¿no? Sí, algo así. Entonces, como tienes mucho CO2 en la sangre, llega a los alvéolos y se pasa a los alvéolos al aire sin CO2 para ser expulsado. Mientras que el oxígeno del ambiente que llega a tus alvéolos pasa a la sangre porque ya no hay oxígeno, porque te lo gastaste. Generalmente es así para el intercambio. Pero sí tiene que ver con una cosa muy cabrón, muy importante, bien, bien relevante pregunta de examen y cosa conceptual y comprensiva para la vida. ¿Cómo viaja el CO2 en la sangre? Como bicarbonato. Palabra correcta. Disuelto en forma de bicarbonato. Muy bien. Oye, ¿por qué? Porque sí se disuelve. ¿Cuántas veces menos soluble es el oxígeno? 10 veces menos soluble. Por eso, ¿cómo viaja el oxígeno en sangre? Principalmente. Unido a la hemoglobina. ¿Se dan cuenta? Necesita existir una molécula transportadora de oxígeno porque el oxígeno no es tan soluble en agua como lo es el bicarbonato. El bicarbonato, al ser más soluble, viaja disuelto en forma de bicarbonato. Dije bicarbonato, bueno, se entendió que era CO2. El CO2 viaja disuelto en forma de bicarbonato porque es un tanto más soluble, mientras que el oxígeno requiere la molécula hemoglobina mucho más para ser transportado por su baja solubilidad. De hecho, eso tiene que ver también con que la molécula de oxígeno es menos polar que la molécula de CO2 y ya te metes en temas de polaridad, solubilidad y demás. Pero bueno, eso ya fueron temas de materias previas. ¿Queda claro hasta aquí? Ahí acabamos de ver la ley de Henry. Bueno, ya entendimos esto, ya entendimos por qué se multiplica por 0.03, ya tienen la fórmula para el pH, ya tienen la fórmula para el bicarbonato y yo les voy a dejar una serie de ejercicios. Primero para que practiquen estas fórmulas. De hecho son 2 ejercicios. Pero voy a empezar a hacer una tabla. ¿Ya notaron todo? Sí. Voy a hacer una tabla. Una tabla que incluirá valores de pH, bicarbonato y CO2. Y un diagnóstico clínico. Esto se va a poner bien interesante. Esto es lo que ustedes esperaban ver desde bioquímica cuando llevaron la materia y dijeron, ay, pH. Esto es lo que estaban esperando. Pondré valores normales aquí, pero necesito que me los vayan diciendo.
¿Cuál es el valor normal del pH? Valor normal de pH número 1. El rango estrecho. 7.37 a 7.42. Correctísimo. Hoy también vamos a aprender cómo se usa cada uno de los valores, cuándo y por qué. 7.37 a 7.42. Y el rango amplio, 7.35 a 7.45. Muy bien. Aquí, si está en el rango central, es normal. Si se va para arriba, es más alcalino, sinónimo de básico. Correcto. Eso se llama alcalosis. Si se va para abajo, es una acidosis. Correcto, perfecto. Ahora bien, ¿cuál es el rango normal de bicarbonato? Una cosa extra que van a agregar a su tabla de valores normales. Valores normales de bicarbonato. Cambian en cada laboratorio que puedas ver, revisar y el método de medición, pero es muy aceptado. ¿Alguien lo tiene? ¿Algún rango? De 22 a 26. 24 a 28 es lo que les voy a manejar aquí. Pero si tu literatura, tu manual, tu algo tiene otro valor, lo puedes usar. Pero este es el más común, ¿ok? 24 a 28. Generalmente hay rangos más amplios. Ok, ¿pero qué era el bicarbonato? El bicarbonato es una cosa que puede capturar hidrogeniones. Y si hay muchos hidrogeniones, ¿va a haber mucho bicarbonato? No, porque si hay muchos hidrogeniones, se pegarán al bicarbonato y formarán esto. Y el bicarbonato bajará. ¿Se entiende? Si hay mucho bicarbonato, significa que no hay tantos hidrogeniones. De manera que es como lo opuesto al CO2. Si hay mucho CO2, hay muchos hidrogeniones. Ahí va otra vez. Si el bicarbonato está alto, es porque hay una alcalosis. Bicarbonato alto, alcalosis. Bicarbonato bajo, acidosis. ¿Queda claro? Una vez más, si el bicarbonato está alto, alcalosis. Si el bicarbonato está bajo, acidosis. Ahora el CO2. El CO2 que fabrica hidrogeniones tiene un rango de 35 a 45 milímetros de mercurio. Fíjate cómo te lo puse aquí en milímetros de mercurio. Claro, sabes que lo multiplicas por 0.03 para convertirlo en milimoles y hacer la operación. Pero esta es la forma clásica de reportarse las presiones de los gases. Así que esto de CO2, 35 a 45 milímetros de mercurio es lo normal. Si el CO2 se acumula y sube en el cuerpo, va a causar una acidosis. Si hiperventilas y tiras el CO2 y te baja el CO2, tienes una alcalosis. Vamos, excelente. Perfecto. ¿Va quedando claro? Porque hasta ahorita hemos visto lo normalito. Las alteraciones normalitas, digamos. Ok, voy a poner un montón de valores aquí y les voy a dar 5 minutos para que lleguen a diagnósticos. Voy a contestar uno. Y luego les voy a dejar hacerlo y luego lo hago yo. Vamos a poner aquí un 7. Más grueso para que no batallen en ver. 7.3, 7.36, 7.36. Claro que los valores que estoy poniendo están inventados, ¿no? Si haces el cálculo no te sale exactamente así, excepto con los que te voy a dejar el hueco para que hagas el cálculo. Estoy usándolos de manera didáctica para sacar ejemplos específicos que quiero que pongas a prueba. Recuerda, fisio es más que el contenido sobre la comprensión más bien del contenido. Ahí está.
Paso número 1. ¿Qué quiero que hagas? Mientras se me ocurre un par de ejemplos extra. Porque tenía esos preparados. Quiero que... Ay. Aquí, ahí está. Quiero que en base a las fórmulas que aprendiste, rellenes esa casilla de pH y rellenes esa casilla de CO2. Para empezar. Mientras yo escribo otros 2 ejemplos. La verdad es que son suficientes ejemplos. Bueno, les voy a poner uno que no deberían de ver hasta medicina interna, pero bueno, yo creo que traen todo ahorita. Me van poniendo, listo, cuando tengan los valores. Aquí no hay tanto truco de tecleado. Yo les di cómo teclearlo correctamente. Muy bien. El valor número 1. 7.50. 7.50. ¿Así cerrado? ¿A todos nos dio así? Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Es correcto. Y en el centro, aquí este bicarbonato, ¿cuánto les dio? A ver. A mí me dio 50.73. Ok, es correcto. Sí, 50.73. Se fijan que aquí no hubo tanto truco de tecleado. Ya les había dado la forma de teclearlo correcto. Algunos cometen errores. Si no traes tu calculadora científica y no practicas e intentas hacer esta fórmula, te vas a equivocar, ¿ok? Las operaciones matemáticas tienen reglas y la forma de teclear en las calculadoras tiene reglas. Necesitas practicar con tu calculadora. No te vayas a tu examen con una calculadora nueva. Primero hazla a tu amiga y luego ya la llevas al examen, ¿ok? Perfecto. Ok, voy a recalcar ya que encontraron estas respuestas correctas. Estos 3 parámetros. Váyanlo diciendo conmigo ahí en su casa, en su mente. Este es el rango de pH. Si se va hacia arriba, alcalosis. Si se va hacia abajo, Ácidos. acidosis. Aquí tengo el rango de bicarbonato. Si se va hacia arriba, alcalosis. Causa alcalosis, ¿ok? Si se va hacia abajo, Ácidos. acidosis. El CO2 que fabrica ácido, pues, si se va hacia arriba, Ácidos. acidosis. Si se va hacia abajo, alcalosis. Perfectísimo. Entonces, les voy a dar 15 segundos para que vean este primer renglón y den un diagnóstico. Les voy a dar las opciones diagnósticas. Eliges un combo de palabras. Acidosis. Escribí algo mal. Ah.
Acidosis o alcalosis. Le agregas la palabra metabólica. Si es culpa del bicarbonato. O respiratorio. Si es culpa del CO2. Tiene sentido, ¿no? ¿Cómo regulas la respiración? Digo, ¿cómo regulas el CO2? Respiración. ¿Te imaginas que si dejas de respirar, acumula CO2 y te da una acidosis respiratoria? ¿Porque te subió el CO2? Bueno, así el concepto de todo esto. Pero si te da cetoacidosis diabética y se te hacen cuerpos cetónicos, pues no te va a alterar el CO2 directamente, sino que te va a alterar primero los cuerpos cetónicos. Ácido fijo que degrada la cantidad de bicarbonato. ¿Más o menos? Después de ver estos diagnósticos en base a los valores, les voy a enseñar todos los casos clínicos que nos llevan a esto. Pero primero esto. Y después de saber si es acidosis o alcalosis, metabólica o respiratoria, tienes que saber si es compensada o no compensada. También se acostumbra a decir aguda, bueno, crónica o aguda. ¿Se imaginan que si le diste tiempo al cuerpo, tiempo relativamente bueno al cuerpo, ya hizo unos procesos de regulación? Por eso lo crónico suele estar compensado, mientras que lo agudo no suele estar compensado. ¿Te imaginas que si hiperventilas ahorita lo menso, te va a dar una alcalosis respiratoria no compensada, porque va a ser en corto? Pero si tú llevas ya una semana en la montaña hiperventilando porque te falta oxígeno, más o menos se habrá compensado con otros procesos corporales. ¿Más o menos? Es un poquito de la relación en este proceso agudo, crónico, compensado, no compensado. ¿Bien? ¿Están vivos? Sí. Ok. Ahora, ¿a poco no está con madre este tema? Ahora bien, vamos a ver. Diagnóstico de este paciente. Acidosis. ¿De quién es culpa? A ver, ¿esto cómo está? ¿Fuera del rango o en el rango? En el rango. En el rango. No es culpa del bicarbonato, descartado. ¿Esto cómo está? ¿Fuera del rango o en el rango? Fuera. ¿Hacia dónde? ¿Está hacia arriba o hacia abajo? Está hacia arriba. Cuando el CO2 sube, fabrica iones de hidrógeno y causa Acidosis. acidosis. ¿Tiene secuencia lógica? Esto es una acidosis respiratoria. Por ejemplo, es una acidosis respiratoria, como cuando te ponchan un pulmón con un cuchillo, ya no puedes respirar y rápidamente empiezas a acumular CO2, porque no ha dado tiempo al resto de tu cuerpo que mediante el bicarbonato lo regule. Si el CO2 nada más está alterado provocando esto, y esto no tiene nada que ver, es acidosis respiratoria No compensado. no compensada. Que de hecho no lo voy a escribir, porque no se acostumbra a escribir, nada más. No está compensada, no le pones apellido. Y cuando sí está compensada le pones. ¿Queda claro? ¿Más o menos esta idea? ¿Ya tienen la noción? Ok. ¿Por qué es no compensado? Ah, ok. Si tú fueras el cuerpo, como hemos visto que funciona la fisiología, y te subió el CO2, lo cual te produjo ácido, ¿qué harías? Pues liberar los iones hidrógenos. Pues no puedes por la respiración. Pues entonces usas el bicarbonato para que lo capture y lo secuestre y desaparezca un poco de iones de hidrógeno, ¿no? Sí. Lo que haría que tu bicarbonato bajara. Perdón. Ahí le revolví una cosa. ¿Qué harías aquí? ¿Tienes el CO2? Me metí en un campo medio escabroso para ahorita que van empezando en la facu. Tienes el CO2 aumentado, lo que te fabrica iones de hidrógeno. Vamos a ponerlo simple. Ok. Mucho CO2 hace acidosis. Acidosis. Cuando el bicarbonato sube, causa
Alcalosis. Entonces tú lo que trata de hacer como el cuerpo es aumentar esto para neutralizar esto. ¿Más o menos? Es que es lo que voy a explicar a continuación, por eso no lo dije ahorita. Acuérdense, en mi clase les voy dejando el problema, se enfrentan a la dificultad y luego se las resuelvo. Pero necesito que lo piensen primero. En un ratito te va a quedar claro. Pero para que te quede claro, necesito que te salga la duda completa. Y por lo cual les voy a dar 3 minutos para que le encuentren las respuestas a esto. Bueno, 4. ¿Ahí qué pasó? ¿En qué parcial estamos? El primero. Aquí está. Les voy a dejar esto aquí, 3 minutos. Encuentren estos diagnósticos. ¿Qué le pondrían? Piénsenlo. No es necesario que lo tengan todo bien. Los voy a dejar 3 minutos. Vuelvo. Les doy la respuesta de 2 y el por qué. Y los dejo hacer todo lo demás. Y les doy la respuesta de todas. ¿Quién me da el diagnóstico del primer paciente? Está interesante, ¿no? ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿quién me da el diagnóstico? Lo puedo intentar yo. A ver, dale. Es una acidosis metabólica compensada. Ok, me diste una acidosis metabólica compensada. Vamos a ver. Lo primero que tienes que hacer es ver el valor de pH. ¿Cómo está? ¿Normal o en acidosis? Bueno, si me fijo por el valor estrecho, estaría en una acidosis. Pero si tomo el amplio, estaría en un valor normal. Por lo tanto, también me basé en mi decisión viendo los niveles de bicarbonato y CO2. ¿Que están en el rango o están fuera del rango? Están fuera del rango ambos. Excelente. Esa es la forma de saber usar esta o esta. Depende del laboratorio, ¿no? O sea, si yo nada más me quiero ir por esto, digo, no, es que está normal, pero no puedes decir que está normal porque estas cosas no están en su rango. Si estas cosas no están en su rango, el paciente está alterado. Usas el rango
que te lo deja en acidosis. Correcto, tiene una acidosis. ¿Cómo está el bicarbonato? Está bajo. ¿Cómo está el CO2? También está bajo. Ambos están bajos. Cuando el bicarbonato baja, ¿qué provoca? Una acidosis. Cuando el bicarbonato baja, ¿qué provoca? Perdón, cuando el CO2 baja, ¿qué provoca? Una alcalosis. Una alcalosis. Entonces, ¿quién es el culpable? Este. ¿Quién está compensando? El CO2. Este. Claro, no lo logra, pero lo intenta. Esa es la clave de decir, está en una acidosis, porque tengo que dar algo debido a que está alterado, algo, cualquier cosa está alterada, ya. Me voy al rango que lo deja alterado, acidosis. ¿De quién es culpa? ¿Quién causa acidosis? El bicarbonato bajo. Por lo tanto, es metabólico. Y como este también está bajo, intentando llevarlo a una alcalosis compensatoria, bueno, compensado. El culpable y alguien lo está compensando. El culpable y alguien lo está compensando. ¿Quedó claro? Perfectísimo. Muy bien. Ahora, el siguiente diagnóstico es una... A ver, vamos a ver. ¿Nuri? Pues todo está dentro de los valores normales, ¿no? Como esto está en los rangos normales, debo usar el rango que me lo deja normal. Así que el diagnóstico es normal. ¿Se fijaron ya cuándo usar qué rango? Ahora bien, les voy a dar aquí 1 minuto más para que completen las otras 3 ya con esta comprensión. ¿A quién no le he preguntado? Diana Santiago Lagunas. Creo que a ti no te he preguntado. Dime, ¿cuál es el diagnóstico de este siguiente paciente? ¿Es alcalosis? Es alcalosis porque el pH en ambos rangos está por encima, muy bien. Aumentado, sí. ¿Y de quién es culpa? ¿Cómo están el bicarbonato y el CO2? El bicarbonato están aumentados. ¿Y causa? Los dos. Los dos están aumentados. ¿Qué causa el bicarbonato Sí. aumentado? Causa alcalosis. ¿Y el CO2 aumentado? Acidosis. Entonces, ¿de quién es culpa? Del bicarbonato. Y entonces le pongo aquí. Metabólica. Correcto. Y como el otro también está alterado, tratando de hacer lo contrario, le pongo ¿Compensado? compensado. Sí, de hecho, adelantándonos, así se maneja en fisiología, ¿ok? Les quiero dar otro tip rumbo a medicina interna. ¿Verdad que esto todavía no está en el rango normal? En la vida real, ya en la clínica, no dices compensado, dices en vías de compensación. Porque cuando estos dos están alterados, pero ya te arreglaron este valor de pH, ahora sí se dice compensado. Y por la clínica del paciente ya distingas si fue acidosis o alcalosis la que la provocó, porque los dos están alterados, ¿ok? Entonces, pero como que aquí le dirás en vías de compensación realmente. Pero lo veremos más adelante en medicina interna, en neumología. Muy bien.
Emiliano Loredo, creo que tampoco te he preguntado. No, pero no he hecho nada, la verdad. A ver, pues me vas a decir ahorita. ¿El que sigue? Sí, el siguiente. Pues en base al pH es alcalosis. Ok, O debería ser alcalosis. muy bien. Mm, ¿Está alterado uno o los dos valores siguientes? Ambos. ¿Y de quién es culpa? Déjame pienso, espera. Eh, ¿El bicarbonato? Ok, entonces le pongo. ¿Metabólica? ¿Y el otro? Compensada. Compensado. Bueno, en vías, ok. Ajá, correcto. Entonces ahí está, resultó el mismo diagnóstico, solo que en este habíamos puesto en práctica sacar nosotros mismos el bicarbonato. ¿Ok? Muy bien, ahí va la cosa. Dime. ¿El más aumentado es el que está dando el problema? No, no es quién está más aumentado, ese es un error común. No es quién está más aumentado, porque fíjate, aquí está más aumentado el CO2. Sí, pero fuera de rango, o sea, está aumentado, pero el límite es 45. Ah, Y sí, en el pero bicarbonato está aumentado, pero sí entiendo tu pregunta. ¿La que se salga más del rango es el culpable? No, no es cuánto, sino para dónde. Es decir, ¿cómo está el bicarbonato? aumentado, ¿Y eso qué provoca? alcalosis. ¿Cómo está el CO2? Ah, ya, aumentado también, ¿Y qué provoca eso? acidosis, ¿Qué tiene el paciente? alcalosis. Entonces, ¿de quién es culpa? Ya, ok. Y el otro nada más está en compensando. Muy bien, esa es la clave. No es el que más se altera. Entonces, es depende del pH. Ay, perdón. Sí, claro, depende del pH. Es una especie de conclusión lógica. ¿Se dan cuenta por qué aquí no sirve el machete? Pero también tiene la ventaja de que lo que aprendas nunca se te va a olvidar. Muy bien. ¿Quién me da el último? Alguien que esté batallando, alguien que diga, ¿sabes qué? Yo estoy batallando. A ver, dime. ¿Qué es esto? ¿Por qué se me fueron? A ver, Quique, y ahí vas a hablar. ¿Qué es? Sí, dale, dime. ¿Es una? Bueno, según yo es una ácido respiratoria aguda. ¿Acidosis? ¿Quién está alterado? El dióxido. ¿Cómo está este? ¿Sabe? El pH. Te agarraste un ejemplo curioso. ¿Quién está alterado? Tiene una acidosis, claramente. ¿Pero quién está alterado? ¿El bicarbonato o el CO2? Sin miedo, dime. A ver, Nina. Le anda fallando ahí el micrófono aquí, ¿qué? Dime tú, Nina. Está fallando el bicarbonato. Más fuerte. Está fallando el bicarbonato. El bicarbonato, ¿cómo está? Bajo. ¿Y eso qué provoca? Una acidosis. ¿Y nada más él? ¿El CO2 cómo está? Aumentado. ¿Y eso qué provoca? Una. También acidosis. También acidosis. No. Ay, caray. Sí, es No. cierto. Sí, ¿Sí? sí. Esto es un caso muy especial que se llama acidosis mixta. Cuando ya tu cuerpo, uno causó acidosis y el otro no lo pudo regular y también causó acidosis y ya. Esto suele ocurrirle a los pacientes a punto de morir. Porque ni tu cuerpo tiene funciones metabólicas, ni procesa glucosa, empieza a fabricar ácidos, ¿sí? Baja el bicarbonato. Y ya no respiras.
Es una acidosis mixta. Este es un caso muy especial. Es así como también rumbo a la medicina interna próximamente, de que como ambos están causando acidosis, es una acidosis mixta. Es un caso bien especial. ¿Cómo sabemos si es metabólico o respiratorio el problema? A ver, te voy a poner otra y tú mismo me la dices. No. Sí, cómo no. Vamos a ver, ¿qué tenemos más? Vamos a poner un 7.3 con... no. Vamos a poner un 7.5 con un... Ay. Déjenme ver qué casos tenemos para ver cuál estará bueno. Respiratorio. Vamos a poner un 7.5 con 20 y 20. Quiero que notes una cosa. Aquí ya puse 20 y 20, ¿sí o no? Sí. Aquí también. Me inventé los números. A lo mejor no coincide si haces la operación, pero lo que quiero es mostrarles ejemplos teóricos exactos para que vean todas las opciones. ¿Qué es diferente? El pH. ¿Ya? Ok. Por el pH que tiene este paciente. Alcalosis. Alcalosis. Ok, muy bien. A ver, Nina, no huyas. ¿Por qué apagaste tu micrófono? Alcalosis. ¿De quién es culpa esa alcalosis? El CO2. Es culpa del CO2. Porque ¿cómo está el CO2? ¿Y eso qué provoca? Alcalosis. ¿Cómo está el bicarbonato? ¿Y eso qué provoca? Acidosis. ¿Cuál de estas dos cosas está ocurriéndole al paciente? Alcalosis, lo cual es por lo tanto culpa del CO2. Aquí le pongo respiratorio. Y el otro que está haciendo como lo opuesto, le agrega el apellido compensado, o más bien en vías de compensación hasta que se arregle en realidad. ¿Quedamos? Ya está. Sharon, ¿y lo de crónico y agudo es lo mismo que compensó y no compensado? Sí, exactamente. Bueno, de hecho a continuación que voy a pasar a lo de los casos clínicos, imagínate las siguientes cosas. ¿Cuánto se tarda tu cuerpo vía el riñón en eliminar bicarbonato o en retener bicarbonato y hacer un proceso metabólico que fabrique o deshaga bicarbonato? ¿Mucho o poco? No sé. Si tuvieras que elegir, ¿mucho o poco? Comparado con cuánto se tarda tu cuerpo en respirar más para tirar CO2 o respirar menos para acumular CO2. ¿Qué cosa es luego? Pues los Lo del CO2, ¿no? Lo del CO2, la respiración se regula súper rápido, ¿sabes? O sea, respiras y rápidamente se te acumula el CO2 si dejas de respirar. Si respiras de más, tira CO2. Mientras que el bicarbonato moverlo se tarda. Ok, esto explica que a continuación les voy a poner unos casos en los que no existe esta variante aguda y crónica para lo metabólico. En realidad no existe variante aguda y crónica, no existe variante compensada o no compensada para lo metabólico en la vida real. Porque si a ti te pasa una alteración metabólica, en chinga, tu respiración reacciona y lo intentará compensar. ¿Me explico? Como el paciente con cetoacidosis rápidamente hiperventila para tirar CO2. ¿Sí o no? ¿Qué tiene el paciente con cetoacidosis? Muchos ácidos ahí que luego le disminuyen el bicarbonato y empieza a hiperventilar para tirar el CO2 y alcalinizar compensatoriamente, pero está en acidosis. Por eso la cetoacidosis diabética sería una acidosis metabólica compensada por vía respiratoria. ¿Más o menos? Y así, todo lo que es metabólico en realidad siempre se compensa de inmediato por la respiración. Mientras que cuando el origen es respiratorio,
Si la cosa es aguda, todavía no se ha compensado, porque se tarda el riñón en mover el bicarbonato. Y ya después, con el tiempo, se hace crónica o sea compensada. ¿Ok? Pero si ahorita, para verlo simple, porque a eso vamos ahora, para verlo simple, quisiéramos detallar una especie de sinónimo, generalmente se podría decir que crónico es compensado, porque ya el cuerpo reaccionó tratándolo de reparar. ¿Me explico? Mientras que agudo es cuando esté no compensado, porque el cuerpo todavía no ha podido hacer algo para reparar. ¿Quedamos claros? Es como el juego de palabras que pueden combinarse. Pero bien, hasta aquí con eso. Aquí ya saben todo este detalle del pH. Ahora les voy a explicar, anticipándonos al resto del semestre, como la serie de casos en los que puedes encontrar una alcalosis y una acidosis respiratoria y metabólica compensada y no compensada. Lo voy a tratar de hacer muy simple. Vamos a empezar con lo respiratorio. Respiratorio puedes tener acidosis o alcalosis. Y estas acidosis, ¿por qué? ¿Qué puedes asegurar al 100%? Siempre que haya acidosis respiratoria, ¿qué vas a encontrar? ¿Mande? ¿Muchos aerogenianos? Bueno, eso lo puedes encontrar en todas las acidosis, pero estamos en las respiratorias. Mucho CO2. Mientras que en las alcalosis respiratorias será un hecho que haya CO2 disminuido, ¿verdad? Pregunto yo, ¿siempre que haya mucho CO2 vas a tener acidosis respiratoria? No. No, porque puede ser que solo sea el proceso de compensar alguna otra cosa metabólica. Por eso partimos de que ya es una acidosis. Acidosis con aumento del CO2 es respiratoria. Muy bien. Y alcalosis, Entonces, prácticamente todo lo vamos a basar en el pH. claro, pues es el tema de pH, precisamente. O sea, sí, pero tenemos que tomar como base el pH siempre. Claro. Sí. Y básicamente ver de quién es culpa. Muy bien, ahora la acidosis con aumento del CO2. Te voy a separar, esta clasificación ya no existe, pero yo te lo voy a separar para que nada más veas el panorama de cosas que pueden ocurrir. Con aumento de la frecuencia respiratoria, de hecho todavía no. La clasificación que sí existe primero, aguda y crónica. Es decir, no compensada y compensada. ¿Por qué? Porque aquí el bicarbonato, ¿cómo va a estar? Y aquí el bicarbonato, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar el bicarbonato? ¿En la crónica va a estar bajo? Bajo. No, Alto. Alto, porque ya está subiendo intentando compensar. ¿Me explico? Eso es fisiología, reparar, compensar, equilibrar, homeostasis. Mientras que en el bicarbonato, ¿cómo va a estar en las agudas? Podría estar normal, ¿no? Estaría normal. Esa es la característica según lo que vimos hace rato. ¿Se dan cuenta? Este fue el proceso mental que hicimos. Déjenme hago esto un poco más chico. Ok. Y ahí no queda la cosa. Todavía lo puedo dividir en ejemplos que ahora sí no son ya del libro. O sea, ya no existen esta clasificación, pero yo quiero que veas
algo. Primero te voy a hacer una pregunta bien curiosa a ver si te equivocas. ¿Cómo se encuentra la frecuencia respiratoria en las acidosis respiratorias? Aumentada, ¿no? ¿Aumentada, no? ¿Disminuida? Aumentada, ¿no? Para sacar el CO2, que está aumentado y disminuir la acidosis. Ok, todos están pensando conscientemente, tienen nociones, pero la respuesta correcta, ¿alguien me la puede decir? ¿Que esté bien seguro? No habría respiración. Disminuida. La respuesta correcta es depende. Bienvenidos a Fisio. Depende si está compensada o no. No. Depende si la respiración es la causa de la acidosis o le está intentando dar solución a la acidosis. Si el paciente entró en acidosis respiratoria porque se le dañó algo que le hace respirar o por alguna otra razón que ahora lo tiene respirando de más. Ejemplo, voy a poner unos ejemplos. Baja frecuencia respiratoria, alta frecuencia respiratoria, ¿sí? Nada más para que vean, esto no es como que haya una clasificación, no se aprendan estas tablas, es como, siempre es depende, siempre es déjame pienso. Ejemplo de una acidosis respiratoria aguda, con la frecuencia respiratoria baja. Paro respiratorio. ¿Se fijan? ¿Qué tal que podría ser por intoxicación? Esta es pregunta de examen. Con medicamentos apendejantes. ¿Alguien me da ejemplos? Benzodiazepinas. Perfecto. Intoxicación. Intento de suicidio con benzodiazepinas. Opioides. Anestesia. Ay, se le pasó la anestesia. ¿Sí? Te hace una supresión del centro respiratorio, dejas de respirar, tu frecuencia respiratoria bajó y tu CO2 se acumuló, caíste rápidamente en una acidosis respiratoria. ¿Se dan cuenta? Y eso es agudo. También el alcohol, ¿eh? Si toman demasiado alcohol, pueden caer en una supresión respiratoria. Bueno, ahí unos ejemplos, para que entiendan el depende. Lo que ustedes deben de guardar aquí es intoxicación con medicamentos apendejantes. Porque la intoxicación con otros medicamentos da otros casos clínicos, a los que ahorita vamos. Ahora bien, casos de acidosis respiratoria aguda con la frecuencia respiratoria alta. Lesiones que impiden respirar. Sí, que de repente, digamos, lesiones alveolares súbitas. Sí, la verdad es que no hay casos clínicos de esto que haya visto yo en algún examen, pero imagínate, rápidamente te acaba de pasar algo en el alvéolo, en el pulmón, y tu centro respiratorio está funcionando. Entonces envía la señal de respira rápido, güey, respira rápido. Te falta oxígeno, respira rápido. ¿También aplicaría un neumotórax? Si es agudo, sí. Ajá. Sí. Pero, o sea, es un ejemplo, neumotórax, súbito. ¿Ok? Ok. Lo que pasa es que a veces en los exámenes los manejan mal los casos y si te dicen que tiene un neumotórax con una frecuencia respiratoria elevada, a veces la toman como alcalosis.
Pero bueno, les enseñaré cómo hacerlo. Depende si te ponen valores en el examen o si nada más te dicen, y tienen la frecuencia respiratoria muy elevada. A veces los exámenes están mal hechos, pero en la vida real, si te deja de funcionar un pulmón y aumentas tu frecuencia respiratoria para eso, pues obviamente caerías en una acidosis, ¿no? Ujú. Pero en los exámenes, cuando se llegue el momento, ya veremos cómo lo manejan. Exacto, buena deducción. Ahora, acidosis respiratorias crónicas con baja frecuencia respiratoria y con alta frecuencia respiratoria. La verdad es que aquí hay unos casos muy pocos, o sea, diríamos como lesiones neurológicas parciales. ¿Sí? EPOC. ¿El EPOC tiene una frecuencia respiratoria disminuida? Están como... ¿Sabes? Sí. Ajá, entonces, como que aquí es si dañas algo en tu sistema nervioso y tienes una hipoxia crónica porque tu frecuencia respiratoria estaba un poco baja, pero si te fijas, estos son unos casos un poquito teóricos, ¿no? Como que para entender el razonamiento de que existen opciones. Mientras que la frecuencia respiratoria elevada vendría en casos como enfermedades pulmonares crónicas. ¿Cómo qué? EPOC, neumonía. Neumonía. Oye, es que la neumonía no es crónica. Sí, güey, pero tiene más de un día, o 2 días, o 3 días con neumonía. Ya tuvo tiempo su riñón y su sistema metabólico de hacer unas regulaciones del bicarbonato. ¿Me explico? ¿Qué tal un efisema? Etcétera. ¿Sí? El COVID. COVID. Pero, una vez más, te estoy diciendo lo que pasa en la vida real. Sí, yo Cuando, también. cuando se lleguen los exámenes, a veces también te la juegan. ¿Vieron esas tonterías de que, toma la solución fisiológica como en un caso ideal y se convirtió en hiperosmolar que les platiqué ayer? Te pueden torcer también las preguntas si quieren no la vida real, sino, imagínate esto. Entonces te ponen casos como, oh sí, tiene esto. Y tiene una frecuencia respiratoria muy elevada. Y te llevan a otro caso que te voy a decir más al rato, ¿ok? Pero esto es para la comprensión general del cómo debería de ocurrir. ¿Sí? ¿Te imaginas? Tienes fibrosis, fibrosis. Tienes fibrosis pulmonar, destrucción, falta de alvéolos, una capa enorme de moco tapando tus alvéolos, fumaste mucho. Todo esto obviamente caes en una acidosis crónica, ¿te das cuenta? O, depende, también podrías caer en una alcalosis respiratoria por allí si la agudización lleva a una frecuencia respiratoria muy alta, pero depende del caso clínico que estés viendo en específico. Por eso mandas a hacer unos gases arteriales. Bueno, con que estén entendiendo cómo va la distribución de situaciones, está bien. ¿Quedó claro esto? Sí. ¿Ok? ¿Verdad que obviamente entonces esto no iba a salir en bioquímica primer semestre en el segundo tema de pH? Ok, ahora, respiratorio, alcalosis. Causas respiratorias de alcalosis, obviamente es porque tu CO2 está bajo. Vamos a hacer una distribución semejante. Aguda, crónica. ¿Cuál es la característica de la alcalosis? Bajo CO2, si es de causa respiratoria. Agudos, vamos a ver, ¿habrá agudos de... Vamos a tratar de hacer aquella misma división. ¿Agudo de baja frecuencia respiratoria? ¿Y agudo de alta frecuencia respiratoria? ¿Alguien me puede decir un ejemplo de, aunque sea hipotético,
de alcalosis respiratoria aguda con baja frecuencia respiratoria? No, ¿verdad? O sea, no se puede porque, o sea, ¿cómo tiraste el CO2? Es como que, no, demasiado teórico, ni siquiera aplica en la realidad ni en la teoría. Entonces, bueno, alcalosis respiratoria aguda por una alta frecuencia respiratoria. Intoxicación por CO2. No, es poco común. Podría, o sea, si ya lo sacaste del incendio y ya no hay CO2 en el ambiente, la hipoxia por CO2 que provoque una hiperventilación aguda y una intoxicación por CO2 que lo haga hiperventilar, sí. Bueno, está bien, sí, tienes razón, te la valgo. Pero no la voy a poner porque los confundiré, pero sí. ¿Ok? Si te dicen como que, por la intoxicación empieza a hiperventilar. Ok, sí, sí. Puede caer en una alcalosis intentando arreglar su problema de falta de oxígeno. Pero hay casos mucho más prácticos, mucho más generales. ¿Asma? Ansiedad. 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 Ataque de pánico. ¿Han visto en las películas cuando le ponen a alguien la bolsita y que empieza a respirar en la bolsita? ¿Esa madre sirve? Sí, ¿no? Sí sirve. Sí sirve. Es porque cayó en un ataque de pánico que lo está haciendo hiperventilar. Y si lo pones a respirar en una bolsita, vuelve a meter el CO2 que está sacando. Entonces no se desmaya por alcalosis. Entonces, si no le pones la bolsita ya. Si no le pones la bolsita, podría llegar al extremo de desmayarse por una alcalosis. Ese es el fundamento de la bolsita de papel en las películas. Qué curioso, ¿no? Fisiología basada en películas. Ok, ahora. Un ataque de pánico. También una gran altitud aguda. Paciente que se sube al Nevado de Toluca, que de Nevado ya no tiene nada, o que se va al Everest, o que andaba en la punta del cerro de Chipinque y empieza a hiperventilar. Y ¡pum! Se desmaya. ¿Por qué se desmayó? ¿Cuánto oxígeno hay en las montañas muy altas? ¿Más o menos? Menos. Menos, lo que provoca una hiperventilación. Eso lo estudiaron en bioquímica. Vivir en grandes alturas provoca que te adaptes liberando más 2,3-bifosfoglicerato, que, bueno, X, no es ahorita el punto. Pero hiperventilas si acabas de llegar y nunca practicaste. Entonces te desmayas por alcalosis al entrar en a gran altitud, ¿sí? No confundan con una crónica con alta frecuencia respiratoria que podría bien ser gran altitud crónica. Persona que se fue a Machu Picchu, pero le sabe a ese rollo y se fue poco a poco y ya tiene una semana allá arriba. Como ya tiene una semana allá arriba, ¿qué diferencia hubo? El bicarbonato va a estar ¿Normal? no, si fuera aguda el bicarbonato estaría normal. Disminuido, tratando de compensar con una pseudoacidosis, ¿no? Esa alcalosis respiratoria. ¿Se dan cuenta? La única diferencia entre que el güey que se subió a la montaña y empezó a hiperventilar es que cuando recién llegó, pues estaba en agudo. El bicarbonato seguía normal. Pero si te pregunto, ¿cómo está la excreción renal de bicarbonato? ¿Cuánto bicarbonato estará tirando su riñón?
¿Más? ¿Menos? ¿Igual? Menos de lo normal. Estaría tirando, de hecho, más. Todavía está normal el bicarbonato, pero desde que empieza con la alcalosis, empieza a tirar bicarbonato para terminar convirtiéndose en una forma crónica o compensada, cuyo bicarbonato ya después de unos días va a estar bajo. Exacto, ¿se entiende el punto? Va otra vez. Llega un güey a la montaña y le baja el CO2, porque de manera aguda empezó una frecuencia respiratoria alta al estar en la montaña. En ese momento, como es aguda la cosa o no compensada todavía, su bicarbonato todavía está Igual. normal, correcto. Pero desde ese instante, aunque todavía esté normal, la excreción renal de bicarbonato va a estar aumentada, porque empieza el proceso para dentro de unos días acabar en crónico, cuando ya habrá bajado el bicarbonato para que no esté tan alterado. Por eso sugieren escalar las montañas poco a poco o con entrenamiento. En fin de todo esto, o sea, todo tiene que ver con que se tiene que regular, ¿no? Para llegar a la homeostasis. Exacto, todo tiene que ver con que es homeostasis. Y tienes que saber identificar en tu examen, por ejemplo, si fue agudo, si fue crónico, cómo va a estar el bicarbonato, ahorita, después, si lo estás eliminando o no, porque en cambio, ¿cómo crees que esté la eliminación renal de bicarbonato de un güey con EPOC? Disminuida para convertirse en esto, ¿saben? Para acumularlo y compensar. Entonces te pueden preguntar del proceso, de los niveles, de... ¿Ok? Perfectísimo. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Por cierto, me acordé que había unos problemas como el de osmolaridad que no hemos revisado, como náufrago y cosas así. Luego en el examen por allí algo les pongo unos problemas y luego hacemos un video para explicarlos, ¿ok? Lo voy a poner anotado por aquí abajo. Aquí lo voy a poner. No. Donde estaba lo del pH. Ahí dice, hacer problemas de osmolaridad en paciente que toma un líquido, se le genera una nueva osmolaridad y después hay que diluirlo para arreglarlo. ¿Ok? Como el náufrago que toma agua de mar. Y luego con cuánta agua lo arreglas. Ahí luego hacemos uno de esos. Es un recordatorio para mí. Bueno, va quedando clara esta idea, ¿no? Acuérdense, ya estamos en respiratorio todavía. Todo es culpa, causa de lo respiratorio y lo metabólico compensa. Ok, ¿alguna otra causa de alcalosis respiratoria aguda? Jugar a hiperventilar. ¿Cómo? Ah, pues estaban dos niños que juegan a respirar bien rápido hasta que uno se desmaya. ¿Qué les dio? Alcalosis respiratoria aguda y ya entiendes el proceso. Ahora, también como que ataques agudos de hiperventilación. Aquí es donde entra tu criterio en el examen. Por ejemplo, el asma. Se entiende que el asma te puede llevar a una acidosis respiratoria, ¿verdad? Por no poder respirar. Pero también te puede llevar a una alcalosis respiratoria. Porque lo medio mal que puedas respirar, lo haces con desesperación, llegando a un punto así como tipo estilo ataque de pánico, que te lleva a una alcalosis. Así que ahí depende de lo que hizo la persona, ¿no? Sí, depende de lo que esté en la persona ocurriendo y para fines de examen depende cómo esté redactado el caso, que te diga qué cosa está tomando más importancia. Y en la vida real, pues haces unos gases arteriales o algo para distinguir. Y como quiera, es una urgencia, entonces te pones a hacer el manejo, no importa qué esté pasando. ¿Ok?
Últimamente le das oxígeno y eso mejora. Ok, entonces eso luego lo veremos en algún último parcial para abarcar a fondo casos clínicos de respiratorio. Muy bien, continuando con algunos otros casos de alcalosis crónica de frecuencia respiratoria elevada, pues ya, es lo que se me ocurre. De frecuencia respiratoria disminuida, pues aquí también, aguda, la lesión neurológica y baja frecuencia respiratoria, por ejemplo, por una lesión neurológica parcial, o sea que no te mata, porque si no, pues ya te mueres. Crónica. Son ejemplos, ¿no? O sea, de hecho, si te pones a pensarlo bien, como que no tendría por qué entrar en casos fisiológicos normales y ya te metes en cosas más especializadas, ni con esto, ni con... Bueno, de hecho sí, con un neumotórax. Pero ni con esto y acá. Pero tienes el panorama de los grandes casos comunes. Oye, ¿cómo entra alguien en acidosis respiratoria? ¿Por dejar de respirar o por lesionarse el pulmón? Pero si lo tiene lesionado por mucho tiempo, pues se hace crónico y el bicarbonato ya se compensa. ¿Se entiende? Crónico compensado. Ahora, en las alcalosis es porque le bajó el CO2, porque empezó a hiperventilar. En el caso de que algo de la hiperventilación, como estar en la montaña, se quede ahí varios días, ya se vuelve crónico y lo regula mediante el bicarbonato. Y ya, es todo, es ese tipo de cosas. ¿Quedó claro todo el modo clínico en el que se pueden desarrollar procesos de acidosis y alcalosis respiratorias? Sí. Lo respiratorio tiene versión aguda y crónica porque pasa lo respiratorio y el cuerpo se tarda un rato en dar la compensación metabólica. En cambio, en lo metabólico que veremos aquí abajo, nada más existe la acidosis y la alcalosis. Nada más. ¿Por qué? Lo que sea que te pase metabólico, la respiración responde en chinga. Es decir, viéndolo desde otro punto de vista, Siempre va a ser crónico. en realidad, pues no le puedes decir así, ¿no? Porque eso es, ¿se vale? Pero es más correcto decir, en realidad siempre está compensada, Ok. aunque sea aguda, ¿sabes? Porque es muy rápido. Ahí van los ejemplos. Acidosis metabólica y alcalosis metabólico. Lo único que sabrás, como siempre está compensado, es que en la vida real entonces vas a encontrar el bicarbonato bajo y el CO2 Alto. bajo, Ah, sí, sí. porque siempre estará intentando compensar. El CO2 acá siempre va a estar alto, intentando compensar. De hecho, déjame lo hago más chiquito para que no genere esa confusión. Pero el bicarbonato siempre va a estar alto. ¿Se entiende este contexto? ¿Sí? Sí. Ahora, pasando a los casos clínicos, van a entenderlo a la perfección ya. Ejemplos de acidosis. Primero las alcalosis, porque son bien poquitas. Ejemplos de alcalosis metabólicas. Hiperaldosteronismo. La aldosterona es una hormona que veremos por allá en el tercer parcial, que en el riñón, ¿qué hace? Retiene sal y agua.
Todos sabemos eso, ¿verdad? ¿Qué hace la aldosterona eso? Lo vieron en Histo. Lo que a veces no le ponen atención es que tira potasio E, hidrógeno iones. Por lo tanto, mucha aldosterona da alcalosis. Además, hipoaldosteronismo, bajo aldosterona, pues da lo contrario. No se preocupen si ese apartado no lo entienden a la perfección. Para eso está el parcial de endocrinología, para clavarnos en eso. Mientras que, ok, otro caso de alcalosis metabólica. Son bastantes casas. ¿Alguien que se le ocurra alguna? Podría ser algún fallo renal. Podría ser un tipo de fallo renal, aunque las fallas renales, pues por eso existe una especialidad de nefrología. Tiene tantas variantes, te puede hacer tantas alteraciones la falla en el riñón que sería medio impreciso ponerla ahí directamente. Ay, tiene que haber al menos otro. Bueno, digamos casos hipotéticos. Comer 1 kilo de bicarbonato. ¿Sí? ¿Me explico? Cosas así. Bueno, ahora, las acidosis metabólicas son muy comunes. Hay muchas causas que te pueden llevar. Por ejemplo, cetoacidosis diabética. Te voy a preguntar una cosa. Encontré, bueno, es que busqué en Google ejemplo de alcalosis metabólica y me salió que intoxicación con ácido acetilsalicílico. A ver, espérame, ¿dijiste qué cosa? O sea, googleé de que ejemplos Ajá. de alcalosis metabólica y me salió de que intoxicación con ácido acetilsalicílico. Eso está mal. Ay, no sé. ¿En qué página te salió eso? Porque eso es una... Chécale bien, a lo mejor lo leíste mal. Eso es una acidosis metabólica, no una alcalosis metabólica. No, neta, sí dice alcalosis. No sé, fue lo primero que me salió de Google, así que tampoco confío tanto en eso. A mí me salió que cuando usan diuréticos o, por ejemplo, en la fibrosis cística cuando por el sobreacción. Ok. Ya, buenos ejemplos. Siempre. Ok, ahí va. Diuréticos del tipo... No, ni siquiera. O sea, ¿diuréticos de qué tipo te dice ahí? A ver. Dice diurético todos los tipos. La pérdida de cloruro de sodio concentra una cantidad fija de bicarbonato en un volumen total corporal más pequeño. Ok. ¿También te lo dice Google o estás en el libro? No sé Google, pero es una página médica. Ok, si quieres mándala al grupo de WhatsApp para checarla. Sí, es una tabla, de hecho vienen varias, pero esa fue como que la que dije, pues esto lo entiendo. Ok, les voy a dejar aquí buscar más ejemplos. Y las complementamos. Ahora, volviendo acá a este lado, las acidosis metabólicas sí son súper importantes para la fisiología. Por ejemplo, la cetoacidosis diabética, donde hay un aumento de cuerpos cetónicos, anion gap aumentado y cosas así. Estos ejemplos, por cierto, todas las acidosis metabólicas te podrían predisponer a algún tipo de anion gap aumentado si estuviera hiperosmolar. Pero bueno, ese es el caso importante. También el ejercicio extremo, porque ¿qué se te acumula? Ácido láctico. También la diarrea. ¿Por qué? Doble causa. Se dice en los libros de manera muy simplista que en la diarrea se va bicarbonato. Pero viéndolo desde otro punto de vista también, en la diarrea se va volumen de agua que cuando te deshidratas tienes hipovolemia que te causa una isquemia y la isquemia produce ácido láctico.
Ok, entonces es una combinación de factores. Diarrea o deshidratación severa. ¿Sí? Ahora, aquí les voy a poner unos medicamentos también, porque generalmente se toman de esta manera. Es el efecto directo. Intoxicación con la mayoría de los medicamentos no apendejantes. De uso común. Por ejemplo, Pero es por el hecho de que tienen que ser ácidos para atravesar el estómago. tiene que ver con eso y también con sus efectos. Vamos con uno simple. Por eso les voy a encargar de tarea que me chequen ese detalle que vieron de la aspirina, porque sí saben que el ácido acetilsalicílico es aspirina, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, van a checar eso de que por qué dice alcalosis o sea acidosis y me lo confirman. ¿Qué les dicen las reseñas? Porque ¿qué es? Ejemplo, ácido acetil salicílico. ¿Saben? Es un ácido, ¿sí o no? Esa es una causa, tomarlo directamente. Ahora, metformina. ¿Han escuchado que la gente para adelgazar toma metformina? A veces, Sí, yo sí. a veces hacen eso. ¿Y qué pasa? Dicen, si una pastilla es buena, 2 son mejor. ¿Y 4? Uy. ¿Y qué pasa? Se quedan después 4 días tirados en cama con un dolor muscular intenso. Porque la metformina favorece el metabolismo anaerobio, previendo las isquemias del futuro del paciente. Y fabrica ácido láctico y ¡pum! Cae en acidosis metabólica. Ahora, tomar ranitidina o también omeprazol o cualquier tipo de ranitidina o omeprazol como medicamentos que inhiben que eches el ácido al estómago. ¿Me explico? ¿Qué tiene el estómago? Un chingo de ácido. ¿De dónde lo sacó? Del resto de tu cuerpo y lo puso allí. Si tomas medicamentos que impiden el bombeo del ácido al estómago, ¿dónde se queda? En tu cuerpo. De hecho, es causa de que esa acidosis que provocan estos medicamentos que inhiben la secreción de ácido al estómago, el ácido se queda en tu cuerpo y favorece la osteoporosis y la descalcificación. Entonces, si alguien toma eso muy seguido, al tiro. Ahí está, ranitidina y omeprazol por eso. No confundir con tomar antiácidos absorbibles. Como ¿El carbonato de calcio? como el carbonato de calcio, porque eso es básicamente bicarbonato, ¿sí o no? Una pregunta, ¿y si el carbonato de calcio entra en esa categoría, entonces el hiperparatiroidismo también? O sea, quiere decir la enfermedad, o la producción de la PTH, Pero la aumenta calcio, y si aumenta el calcio, en teoría aumentaría el bicarbonato. sí, pero espérate, no, es que esta es la fórmula, calcio HCO, bicarbonato de calcio, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí me explico? ¿Qué es la fórmula? El problema no es el calcio, es el bicarbonato. ¿Ya? Sí, ya. Es eso. Mientras que estos no son cosas alcalinas que te comes y se absorben. Son medicamentos que inhiben que eches el ácido al estómago y por lo tanto se queda en tu cuerpo. También tenemos, por ejemplo, los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica en específico. ¿Por qué? Porque estos son unos diuréticos muy específicos que de hecho toman las personas que van a escalar, por ejemplo, el Everest. Y estos funcionan, lo veremos en renal, haciendo que el riñón normalmente echa un ácido a la orina y recoge un sodio. Este diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica hace que no tires el ácido
y se vaya el sodio, por lo tanto orinas, diurético. Pero te quedaste con el ácido. ¿Sí? Y lo toman unos días antes de subirse al Everest para hacer una ligera acidosis metabólica y así contrarrestar anticipadamente la alcalosis respiratoria que les va a dar. ¿Se entiende? Por eso yo les voy a dejar de tarea ligera que una googleada por allí chequen qué diuréticos sí causan alcalosis y por qué. ¿Y qué onda con eso del ácido acetil salicílico en múltiples páginas? ¿Muy bien? Bueno, aquí una última pregunta. ¿Cómo se va a encontrar la frecuencia respiratoria en las alcalosis metabólicas? Disminuida. Siempre disminuida, intentando acumular CO2 para contrarrestar. ¿Ya? Es por eso que las personas que llegan con intoxicación con aspirina respiran muy ligero. Respiran muy fuerte. Respiración muy superficial. No, al contrario, respiración aumentada. Es que, espérate, mira, hay una cosa que no estás contemplando. Déjame acabo con esto y te explico eso. Sí, sí, sí. La acidosis metabólica, como la diabetes, cetoacidosis diabética, o cuando haces ejercicio extremo, ¿cómo acabas respirando? Aumentado. Los cetoacidóticos están para tirar el CO2 y contrarrestar la acidosis. ¿Se entiende? ¿Sí se entendió? Ok, ahora. Bueno, ¿qué pasa? Te voy a dar el ejemplo de la respuesta a lo mismo. Cualquier clase de acidosis que tengas, inicialmente te provoca un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí o no? Para contrarrestar. Pero si te pasas de lanza, pues no manches, o sea, te mueres y dejas de respirar. ¿Me explico? Este es el proceso, la historia natural en un paciente diabético con cetoacidosis. Ya para terminar. Le empieza a dar una acidosis ligera y empieza a ponerse así agitadillo y empieza a hiperventilar. Eso en la cetoacidosis diabética. Pero si sigue avanzando y no lo controla, llega a un nivel de acidosis tan ácida que entra en coma cetoacidótico. Pero todavía desmayado empieza a hiperventilar. Tú ves eso y dices, ese güey tiene cetoacidosis diabética y está en coma. Atiéndanlo o se va a morir ya. Si lo dejas empeorar más, se pone tan ácido que luego el valor de ácido aumentará, y lo veremos en otro tema, la acidosis aumenta los niveles de calcio ionizado. ¿Vieron esto ya en un tema de potencial de membrana y potencial de membrana en reposo? Bueno, eso lo vamos a ver en siguientes clases. Y cuando la acidosis aumenta el calcio es un inhibidor del sistema neuronal, que luego les explico por qué. Y después el coma avanza al punto que ya no te aumentó la hiperventilación para compensar. Ya estás tan ácido que tienes tanto calcio y tanto ácido que te apagas y dejas de hiperventilar. Y entras en la acidosis mixta, donde tienes ácidos y aparte no respiras y pum, te vas a morir. ¿Se entendió? Es todo un proceso. Pero aquí no estamos viendo los extremos, sino los momentos en los que la fisiología todavía responde como debería para compensar. Tú manejas ese razonamiento. ¿Pasa esto? La respuesta es lo opuesto para compensar. Y aquí también quiero, por lo tanto, que noten, paciente que llega y está hiperventilando. Diagnóstico. ¿Quién sabe, güey? Dame más datos. Porque puede estar hiperventilando por una alcalosis respiratoria crónica. O puede ser que su aumento de la frecuencia respiratoria sea para compensar una acidosis. ¿Sí? O puede ser que estaba jugando. Perdón, aquí. Puede ser que estaba jugando o que tenía un ataque de pánico. ¿Dónde la dejé? Aquí está. Ataque de pánico. O puede ser que
tiene EPOC y está en una acidosis respiratoria y como no puede respirar bien, tiene un aumento de la frecuencia respiratoria. Así que no es como, paciente con hiperventilación, a huevo es esto. No, un poco más de contexto, un poco más de razonamiento. No memorices y repitas material a lo menso. Razona. ¿Quedó claro? Sí. Y con esto terminamos la clase de pH. ¿Les gustó la clase? Sí. Sí.